Saludos para todas y todos. Mi nombre es Edison Rojas, soy estudiante de la maestría de educación en la Universidad Uniminuto. El día de hoy voy a hablarles sobre la relación que tiene la escuela y la desestimulación del aprendizaje en los estudiantes a partir de los resultados y las metodologías que arroja esta misma. En ese sentido, quiero responder a la pregunta de qué manera se entiende la escuela, partiendo del autor Carlos Calvo. A modo de conclusión, también hablaré de la relación que existe entre el rol social que tiene la educación y la desestimulación que hay en el aprendizaje de los estudiantes. Esto articulado y relacionado con una breve crítica que se le hará al autor anteriormente mencionado. A nivel general, la escuela es entendida como el lugar por antonomasia en el que se promueve y se atiende el aprendizaje de los estudiantes. Esta se entiende como el lugar más importante al que todos los niños, niñas y adolescentes deben asistir para poder así desarrollar, mejorar y aprender cosas nuevas, es decir, estimular el aprendizaje. Sin embargo, a partir de las tesis defendidas por Carlos Calvo en textos como Territorio y Cartografías Educativas, y en videos como La Educación Prohibida es posible ver que por el contrario el lugar se transforma en aquel que inhibe y entorpece el aprendizaje de los niños. Esto se debe a una serie de factores que serán explicados a continuación. Sin embargo, antes de explicar estos factores, vale la pena mencionar cómo Carlos Calvo entiende la escuela y cuál es su caracterización de ella. Dice, la escuela, así como está concebida, no estimula, sino que inhibe la propensión a aprender y a enseñar del ser humano. En general, podemos entender que la gran dificultad que tiene la escuela es que se somete a una contradicción constante entre la forma en que el aprendizaje se da de forma natural en los seres humanos y la forma en la que este aprendizaje es dado a nivel institucional en la escuela. En ese sentido, se desarrollan una serie de factores que muestran las diferentes contradicciones que se dan a partir de este punto. El primer factor fundamental que menciona Calvo es la contradicción que existe entre la forma en la que el aprendizaje aparece naturalmente y en la que se da en la escuela. Esto tiene que ver fundamentalmente con la planeación. En la escuela, el aprendizaje se concibe como algo planeado, como algo que corresponde a un currículo, a un plan que se debe seguir de forma lineal y sin saltar ninguno de los pasos, así como sin añadir ningún otro. Sin embargo, en la naturaleza, en la forma en la que nosotros aprendemos, en nuestro cotidiano vivir, aparecen distintas necesidades, aparecen distintos intereses y a partir de allí, a partir de este caos que surge de la vida, aprendemos sin que nosotros tengamos ningún tipo de problema. Eso se puede ver, por ejemplo, con el aprendizaje de la lengua materna, el aprendizaje de los oficios y el aprendizaje de diferentes situaciones sociales. El segundo factor es la separación intergeneracional que se da en la escuela. Esto quiere decir que los estudiantes se juntan solo de acuerdo al rango de edad que tienen. Esto a pesar que en la naturaleza y en general en nuestra vida cotidiana nosotros estamos en contacto constante con personas de diferentes generaciones. Aprendemos de nuestros papás, de nuestros abuelos y ellos a su vez aprenden de nosotros. El tercer factor que es muy importante es el privilegio que se tiene sobre el trabajo individual que se da en la escuela frente al cooperativo. Esto a pesar de que toda la naturaleza y todos los seres vivos en general demuestran que el trabajo cooperativo es sinónimo de supervivencia y de prevalencia ante las dificultades. La cuarta gran contradicción que se menciona es castigar el error que cometen los estudiantes buscando la perfección. Esto a pesar de que todos los desarrollos científicos y técnicos que ha tenido el ser humano ha sido a partir de los errores. El quinto factor contradictorio es que a pesar que la naturaleza humana muestra una gran heterogeneidad y una gran diversidad, la escuela se ensaña en homogenizar a los estudiantes por medio de diferentes prácticas. Entre ellas está el uniforme, las notas cuantitativas sin ningún tipo de distinción, las evaluaciones generalizadas que no distinguen más allá de diferentes discapacidades cognitivas o motoras. En sexto lugar, encontramos que a pesar de que el universo y la vida en general funcionan con un equilibrio entre el cambio y la permanencia, la escuela se ha empeñado en el ostracismo, manteniendo prácticas anacrónicas que no corresponden a los tiempos actuales y se implementan metodologías y didácticas de siglos pasados. El séptimo factor tiene que ver con los docentes en la medida en que aquellos que quieren innovar, aquellos que quieren cambiar el ostracismo de la escuela, son una minoría en este sistema educativo. Es claro entonces que la escuela es un espacio contradictorio, que pese a que su función formal es promover el aprendizaje, en los hechos vemos que lo inhibe y lo coarta.
esto yendo en contravía incluso de la naturaleza humana misma. Sin embargo, uno de los factores que a mi parecer Calvo no tiene suficientemente en cuenta es el factor político y social que hay alrededor de la escuela, haciendo énfasis particularmente en los profesores y en sus prácticas al interior del aula. Con esto quiero decir que no se debe dejar de lado el factor social y político que tiene la escuela y los resultados que obtiene a partir de su financiación, de su construcción y de cómo es concebida inicialmente. Calvo, en uno de sus ejemplos, muestra que hay unos estudiantes en un suburbio de Estados Unidos, de Nueva York, en los cuales los estudiantes pertenecen a los sectores más marginales de la sociedad. Sin embargo, un maestro muy importante y muy capaz es capaz de brindarle grandes aprendizajes que les permiten ser admitidos en las mejores universidades de este país. Sin embargo, el director de esta institución primero piensa que se trata de una copia, que se trata de una trampa que hicieron estos estudiantes porque no pertenecen a las capas altas de sociedad. Entonces, reseña Calvo cómo serían los resultados y los comentarios que se harían si los estudiantes que obtuvieran estos resultados no fueran de un suburbio, sino que fueran de Beverly Hills. Esto quiere decir que hay un factor social fundamental en cómo se entiende el aprendizaje y quiénes deben recibirlo. En ese sentido, no se trata de una generalidad del sistema en la que se desestimula el aprendizaje, sino que hay unos sectores sociales en los que sí se aceptan los grandes resultados, un espíritu investigativo y un espíritu crítico. Con esto no se afirma que Calvo desconozca la dimensión social de la problemática del aprendizaje en las escuelas, sino que al hacer énfasis únicamente en los docentes, se tiende a desconocer o a minimizar el factor que puede tener la sociedad y la política alrededor de la escuela. Agradezco mucho que hayan visto este video y espero que les haya servido para sus aprendizajes.